Muy buenas noches con todas y todos. Bienvenidos a las y los colegas abogados y estudiantes de Derecho que se conectan desde todas las provincias del Ecuador para este nuevo programa de Los Procesalistas. Bienvenidos al año 2021. El programa Los Procesalistas es un proyecto de formación permanente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados de Pichincha, dirigido a profesionales y también estudiantes de Derecho. En Los Procesalistas tenemos cada semana un conferencista invitado de alto nivel, desarrollando temas de procesal civil, constitucional o penal. Salimos al aire todos los viernes. Estén atentos a nuestras redes para tener el horario exacto. En algunos fines de semana salimos los sábados, pero siempre para brindarles un fin de semana de reflexión en materia de derecho procesal. Durante la semana, los interesados podrán inscribirse en el enlace que entregaremos por nuestros distintos canales para poder participar directamente en la sala de Zoom, o nos pueden seguir también porque este programa es retransmitido en directo por nuestro canal de Facebook, la página del grupo Los Problemas del COGEP. Así que si usted, en todo caso, se pierde el programa, también puede acudir a nuestros canales de YouTube para escucharlo posteriormente y poder, del mismo modo, participar de manera remota. En todo caso, pues, bienvenidos a este nuevo año de este proyecto de los procesalistas, un programa número 18, en el cual, pues, pretendemos presentar al foro y presentar a toda nuestra audiencia distintas temáticas de derecho procesal e invitarlos a la discusión y al debate. Para explicarles un poco, y quienes recién nos conocen un poco el formato del programa, tenemos un invitado, el cual tendrá de un espacio de unos 30 a 45 minutos para explayarse y mostrar la ponencia del día. Y luego de esto, pues vendrá un espacio de 15-20 minutos sobre el cual se realizarán preguntas, sean de nuestros panelistas habituales, Alfredo Cuadros, Bolívar Vergara y quien les habla, Milton Velázquez, y finalmente, pues, preguntas del público que ustedes pueden realizar tanto en la página de comentarios de Facebook, en la parte de abajo ustedes pueden escribir su pregunta, o si no, también en el chat para quienes se encuentran en la sala de Zoom en estos momentos. He querido ralentizar un poco todo esto para presentar de manera muy, muy cordial a nuestro invitado del día de hoy, que no es nadie más ni nadie menos que el doctor Jorge Luis Mazón, el director e ideólogo de esta gran propuesta. El doctor Jorge Luis Mazón, pues que ustedes lo conocen por cada programa de los procesalistas, es, además de vicepresidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, profesor en materia de derecho procesal en muchas universidades nacionales, por destacar la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y muchas otras más. Siendo pues así, vamos a discutir un tema muy importante sobre asuntos probatorios y le damos la bienvenida pues desde luego al doctor Jorge Luis Mazón para que nos deleite con su ponencia del día de hoy. Por favor, doctor, bienvenido a su casa, que de hecho es su casa. Gracias, Milton. Qué bueno verlos, qué bueno estar de vuelta en este 2021 con toda esa fiel audiencia que nos ha venido siguiendo ya con estas 18 semanas, viernes a viernes, alguna vez hicimos sábado de manera esporádica. Es para quien les habla, para el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, para el Colegio de Abogados de Pichincha, realmente un enorme gusto poder darle continuidad, como lo hemos venido dando, a este proyecto. Es un proyecto sencillo, sin muchas pretensiones, de capacitación, de formación permanente en temas de derecho procesal, civil, penal, constitucional, dirigido tanto a los colegas abogados ecuatorianos o a quienes, sin ser ecuatorianos, ejercen también la profesión acá, y los estudiantes de derecho de todas las universidades del país. Apreciamos mucho que nos lleguen noticias de seguidores, de gente que está siguiendo desde distintos rincones del país del programa. Y bueno, hemos querido empezar este año con una propuesta más o menos en la línea de las que ya hemos hecho, ¿no? He tenido ganas de ser yo quien empiece este año presentando una conferencia, una ponencia aquí en el programa. Y el tema sobre el que he querido
exponer hoy, me permiten compartir unas pocas diapositivas, son algunos problemas con la calificación, problemas con la prueba en la calificación de la demanda y en general de los actos de proposición. Ustedes saben que yo soy un estudioso del Código Orgánico General de Procesos y tengo muchas cosas que decir respecto de algunos capítulos, muchos temas del código. Este es uno al que le tengo especial gana desde hace bastante tiempo, porque como van a ver ahora que empiece la ponencia, es un tema conflictivo. Está generando, en mi criterio, innecesariamente toda una serie de dificultades a la hora de la tramitación de los procesos que me voy a permitir delinear en la conferencia del día de hoy. Y luego, pues, claro, daremos paso a un diálogo con mis colegas procesalistas y algunas preguntas que vengan desde ustedes, desde el auditorio. Por razones de tiempo, me voy a enfocar en dos puntos el día de hoy, ¿no? ¿Qué problemas fundamentales, creo yo, que se están suscitando en relación con los medios de prueba anunciados por las partes procesales a la hora de calificar la demanda y en general, como les decía, los actos de proposición? Cuando los jueces califican demandas, contestaciones de la demanda, reconvenciones, contestaciones a la reconvención si las hubiera. Primero está el tema de jueces que siguen haciendo admisibilidad de medios de prueba en un momento procesal en que no está permitido por la ley hacerlo, que es la calificación de la demanda y de los otros actos de proposición. Y en segundo lugar está el siempre peliagudo tema del auxilio judicial. Y aquí voy a hablar de algunos jueces que no conceden, y ojo, estoy utilizando la palabra algunos, no estoy generalizando, porque hay muchos colegas jueces que no están alineados con esta posición que voy a criticar el día de hoy. Pero hay ciertos jueces que todavía se niegan a conceder auxilio judicial cuando lo solicitan las partes en los actos de proposición, o que aplazan indebidamente la decisión de concederlo o no concederlo hasta la audiencia preliminar o única, dependiendo del proceso de que se trate. Entonces, una vez que he delineado cuál va a ser el objeto de la conferencia del día de hoy, permítanme entrar en materia, ¿sí? Digo, y he titulado a la conferencia Problemas con la prueba en la calificación de la demanda. Entonces, me ha parecido pertinente, sobre todo para los estudiantes de Derecho que nos siguen en el programa, hacer una explicación sencilla de qué es la calificación de la demanda. Y hay que decir al respecto que la calificación de la demanda es un acto procesal de simple verificación de que la demanda que presenta la parte actora en un proceso, la contestación de la demanda, si es que hablamos de la calificación de la contestación que presenta el demandado, son claras y son completas. La claridad de la demanda tiene que ver con que esté escrita en español, en un lenguaje asequible, en un lenguaje comprensible, que los términos en los que está redactada la demanda o la contestación de la demanda sean comprensibles, ¿sí? Y que haya coherencia también entre las distintas argumentaciones que se van haciendo en los actos de proposición. Un error frecuente que cometen muchos abogados, por ejemplo, en las demandas, es que hay contradicciones entre el relato de los hechos que hacen y la pretensión que solicitan del órgano jurisdiccional. Eso entonces la claridad. Y por otro lado está la verificación de que la demanda sea completa. ¿Qué quiere decir que la demanda sea completa? Pues simplemente que la demanda cumpla con los requisitos establecidos en la ley. En las demandas que se presentan en las materias que están regidas por el Código General de Procesos, esos requisitos están fundamentalmente, porque hay algunos pocos que están regados en otras disposiciones del Código, en los artículos 142 y 143 del COGEN, ¿sí? Entonces hay que hacer una verificación de que todos los requisitos que están previstos en la ley estén constando en esa demanda. Para la contestación de la demanda, los requisitos están en el artículo 151, por cierto. Bien, entonces esa es la calificación de la demanda. Y la calificación de la demanda cumple un propósito, cumple ciertas finalidades en el proceso, ¿no?
En mi criterio son fundamentalmente dos. La primera, proteger el derecho de defensa de la contraparte, ¿sí? El juez, el momento en que verifica que una demanda o una contestación de la demanda sean claras y sean completas, ¿sí? Está, digo, garantizando el derecho de defensa de quien va a recibir, de la contraparte que va a recibir ese acto de proposición. Garantiza el derecho de defensa del demandado cuando califica la demanda y mira que esa demanda sea clara, sea completa, esté redactada en términos claros, ¿sí? No sea oscura. Es lo mínimo que se le puede pedir a un abogado y que se le puede pedir a todo acto de proposición. Y en segundo lugar, creo que el segundo fin que cumple la verificación perdónenme. Rafaelito, ponte las botas y cápsula. Alexa, silencio. Perdón, tengo una Alexa aquí que acaba de recordar un mensaje. Bien, la segunda finalidad, les decía, es garantizar una calidad mínima de las defensas técnicas, ¿sí? Y esto es algo sobre lo que no se habla mucho, pero lamentablemente mis colegas jueces no me van a dejar mentir. Todavía hay muchísimos abogados y abogadas en este país, muchísimos, ¿no? Cuyo nivel de ejercicio profesional deja muchísimo que desear, ¿no? Hay demandas que parecieran no estar redactadas ni siquiera en el idioma que hablamos, en español, ¿no? Que tienen muchos errores, desde ortográficos, tipográficos, que se presentan sumamente descuidados y a veces realmente es difícil seguirles el hilo de lo que quieren decir. Y les decía, se garantiza y se protege el derecho de defensa de la contraparte cuando un juez exige que un acto de proposición sea mínimamente claro, que de la lectura quede una idea comprensible, una idea clara de qué es lo que ha planteado y qué es lo que está pretendiendo la parte que ha presentado esa demanda, esa contestación de la demanda. Bien, una vez que hemos esbozado de manera muy breve y esquemática qué es esto de la calificación de la demanda y cuáles son sus propósitos, abordemos el primer problema al que me quiero referir. El problema de los jueces que hacen admisibilidad de la prueba al calificar la demanda, ¿sí? A ver, una vez más, empecemos aclarando conceptos. ¿Qué es esto de la admisibilidad de los medios de prueba? En el sistema procesal inaugurado por el COGEP en el año 2015 y que entró en vigencia en el 2016, ¿cierto? Una de las novedades y de las diferencias fundamentales que tenemos en relación con el sistema anterior tiene que ver con la actividad probatoria. En el nuevo sistema, quienes litigan con el COGEP lo saben ya a estas alturas, me imagino que perfectamente, hay que hacer un anuncio anticipado de los medios de prueba que se hace fundamentalmente en los actos de proposición y en otros ciertos momentos procesales siempre anteriores a las audiencias que están previstos en el mismo código. Por ejemplo, el actor, cuando le notifican con la contestación de la demanda y le dan chance de que anuncie nueva prueba, las dos partes procesales cuando van a anunciar prueba nueva al tenor de lo que faculta el artículo 166 del COGEP, por citar solamente dos al paso. Hay un anuncio anticipado de los medios de prueba y lo que no puede ocurrir nunca, desde luego, es que las partes procesales lleguen, cualquiera de ellas, a audiencia a intentar introducir directamente en la audiencia un medio probatorio no anunciado. Hay una sola excepción para esto en el código, una sola y ninguna otra, y está en el artículo 223 que se refiere a la prueba pericial. Revisen si tienen a mano sus códigos, ahí hay la única excepción que permite directamente en audiencia introducir medios de prueba no anunciados. Entonces, la regla es el anuncio anticipado para que las partes puedan estar en conocimiento anticipado también de los medios de prueba de la contraparte y preparar sus audiencias, porque con el COGEP las audiencias hay que prepararlas y hay que prepararlas diligentemente. Una vez que llegamos a audiencia, la ley establece que hay una fase, un momento procesal posterior ya a la fase de saneamiento, de declaratoria de la validez procesal, de fijación del objeto de la controversia y de conciliación. Digo, hay una fase para hacer un anuncio definitivo de medios de prueba, un nuevo anuncio que se hace en audiencia.
Esta vez las partes procesales ya en audiencia, en la preliminar, si es que es un procedimiento ordinario, y en la única, si es que es un procedimiento de audiencia única, le cuentan, le informan al juez cuáles son los medios de prueba que pretenden practicar en juicio. E inmediatamente después de que se hace este anuncio, se abre un debate que se llama o se conoce como el debate de admisión o admisibilidad, en donde las distintas partes tienen en lo fundamental la posibilidad de impugnar medios de prueba de la contraparte con el propósito de excluirlos del proceso, ¿no? Eso hay un propósito más o menos oculto, más o menos deliberado, de desarmar al adversario en esta fase procesal específica, ¿no? Para ver si es que el abogado ha hecho bien su trabajo y ha anunciado medios de prueba que cumplan con los requisitos mínimos que establece la ley. ¿Cuáles son? Que todos los medios de prueba, o cada uno de ellos, mejor dicho, sea pertinente, sea conducente, sea útil y haya sido traído al proceso sin violación de la ley o de la Constitución. De eso se trata la fase de admisibilidad. Es un debate, ¿no?, para someter a una verificación de constitucionalidad y de legalidad a los medios de prueba anunciados por las partes. Hago notar y resalto que esta admisibilidad de la prueba se hace en audiencia. En audiencia. Y esto es lo que algunos colegas jueces, bastantes hace algunos años, ya menos ahora, parecían que no tenían muy claro. ¿Por qué? Porque en las providencias de calificación de la demanda o de la contestación de la demanda, de cualquier acto de proposición, de vez en cuando asomaban frases que daban cuenta de que estaban haciendo admisibilidad en ese momento procesal, que no es el momento procesal oportuno para hacerlo, ¿sí? Estaban pidiendo, por ejemplo, a las partes que justifiquen la pertinencia o la conducencia de tal o cual medio probatorio. Como era un número importante de jueces que estaban cometiendo este error, ese clamor de aclaración respecto de esta situación llegó a la Asamblea Nacional en el año 2018, en que se empezó a discutir la reforma del COGEP. Y en el año 2019, cuando se publicó en el mes de junio, el 26 de junio del 2019, la primera reforma del Código, justamente se introdujo en el artículo 146 del COGEP una frase que no existía en la versión adicional del Código y que en mi criterio no es la más afortunada. La intención del legislador fue corregir justamente este problema, el problema de que los jueces estaban haciendo admisibilidad de la prueba en los al calificar los actos de proposición. Y en el inciso cuarto del 146 entonces, se agregó esta frase que dice que al momento de calificar la demanda, la o el juzgador no podrá pronunciarse sobre el anuncio de los medios probatorios. Prohibición a los jueces de pronunciarse sobre el anuncio de los medios de prueba que han hecho las partes procesales. Así es como lo puso el legislador en la reforma del COGEP. Y ya vamos a ver dentro de un momento toda una serie o algunos problemas que se han generado a propósito de la interpretación que están dando los juzgadores a esta reforma. Lo que quiero que quede claro en todo caso en esta parte es que se hizo la reforma y que la finalidad de la reforma era cerrar el paso, cerrar el camino, cerrar la posibilidad a esos jueces que estaban indebidamente intentando hacer admisibilidad de la prueba fuera de audiencia en un momento absolutamente prematuro e indebido. Se hizo la reforma y sí, no sé si habrá una evaluación sobre cuánto se ha corregido o no este problema. Lo cierto es que yo tengo evidencias de que el problema subsiste. He visto algunas providencias dictadas en los últimos meses en calificaciones de demandas y de contestaciones de la demanda, donde los jueces, por ejemplo,
Después de calificar de clara y completa la demanda, de admitirla a trámite, de ordenar la citación del demandado, que son cuestiones de rigor en esta primera providencia de calificación y admisión a trámite, se despachan al final con frases como se receptará la declaración de la parte solicitada, ¿no?, y de los testigos en audiencia. Ya anuncia el juez que va a receptar la declaración de los testigos. Eso no tiene que decir el juez en la calificación de la demanda. No sé si no se han dado cuenta que en fase de admisibilidad uno puede cuestionar también la pertinencia o la conducencia de una declaración testimonial. ¿Y qué pasa si el momento de hacer en audiencia admisibilidad resulta que hay que excluir ese testimonio? ¿Qué pasa cuando el juez ya anunció en la primera providencia que va a receptar esos testimonios en audiencia? ¿Ah? Un abogado un poco avispado podría decir, esa providencia está en firme, señor juez, y usted ya se pronunció ahí y dijo que esos testimonios se van a recibir y ahora se reciben porque se reciben. Miren, ese es un problema de hacer calificación de la demanda de manera un poco mecánica, y este es un problema que tenemos frecuentemente en nuestras unidades judiciales, que lamentablemente los aciertos, pero más frecuentemente los errores se van transmitiendo de generación en generación. Es el uso de plantillas, por ejemplo, para calificar actos de proposición los que generan que, como muchos jueces han estado haciendo de esta manera, este juez también lo reproduce y reproduce el error. Entonces, miren, más allá de que la reforma haya querido cerrar ya y prohibir a los jueces que hagan admisibilidad de la prueba en la calificación, el problema subsiste. Les acabo de dar un ejemplo. He tenido otro caso con un juez en el Cantón San Borondón hace poco, que en una demanda de recusación que he planteado contra otro juez que se demoró 5 meses en aceptarme, a calificarme y aceptarme a trámite una demanda de un juicio de alimentos, ¿no? Lo recusé. Y el juez sorteado para el juicio de recusación, tomándose 20 días, dicho sea de paso, para calificarme la demanda, me manda a completar la demanda. Y me manda a completar dándome a entender, después de citar algunas disposiciones legales, que los medios de prueba que yo he anunciado para acreditar los hechos, ¿qué tenía que acreditar yo en esa demanda? La falta de despacho del juez, ¿no? Que los medios de prueba que yo he anunciado no son los adecuados. No me lo dice con esas palabras, pero me dice que complete la demanda anunciando los medios de prueba adecuados, ¿ya? Entonces yo tuve que contestarle y decirle que no tenía absolutamente nada que completar y que me acepte a trámite mi demanda, porque estaba haciendo algo ilegal, estaba haciendo admisibilidad de medios de prueba al calificarme la demanda. Y que si tiene algún problema con mis medios de prueba lo podemos discutir en la audiencia, pero ese es el momento procesal oportuno para discutir este tema puntual. Bien, entonces, hay un segundo problema a propósito de esta reforma que prohibió a los jueces pronunciarse respecto de el anuncio probatorio de las partes. Me refiero a la que está en el inciso cuarto del 146 para los que se perdieron. El problema con cómo está redactada esta reforma es que debieron haber reformado el 146 y dicho de manera puntual: se prohíbe a los jueces hacer admisibilidad de los medios de prueba al calificar actos de proposición, ¿no? La demanda está mal hecha en varios, perdón, la reforma del COGEP está mal hecha en varios sentidos. Primero, solo reforman el artículo sobre la calificación de la demanda y no dicen nada sobre la contestación de la demanda, con lo cual el legislador rompe el principio de igualdad procesal, que es una de las garantías del debido proceso, ¿sí? Porque pareciera que esta imposibilidad, esta prohibición de que los jueces se pronuncien al calificar demanda sobre el anuncio hecho por el actor, rige solo para la demanda. ¿Pero por qué? Si el demandado también anuncia medios de prueba. Y era al calificar contestaciones de la demanda también que los jueces estaban haciendo admisibilidad de la prueba. Pero miren, la reforma está en el 146, que es una disposición que rige para la demanda, no para la contestación de la demanda.
Bien, ¿qué otro problema? El otro problema que tenemos con esta reforma del 146 es que hay pronunciamientos válidos. Hay pronunciamientos que los jueces no solamente que pueden, sino que deben hacer sobre el anuncio probatorio de las partes. ¿Y a cuál me refiero específicamente? Me refiero, por ejemplo, a las peticiones de auxilio judicial para obtención de medios de prueba, ¿sí? Cuando una de las partes procesales, el actor, el demandado, no tiene acceso a un medio de prueba, la ley le faculta para solicitar auxilio judicial. Es decir, para pedirle al juez que emita una orden destinada a un tercero, a una persona natural, a una persona jurídica, y con esa orden del juez poder conseguir traer ese medio de prueba al proceso para utilizarlo en juicio, ¿sí? Eso, digo, es un pronunciamiento que no solamente que es válido, sino que yo sostengo que el juez debe hacerlo en esta primera providencia donde califica, declara, completa y admite a trámite un acto de proposición, ¿sí? Y hay otra clase de pronunciamientos. El otro día escuchaba con atención una conferencia que daba una colega jueza de una unidad judicial civil aquí en Quito. Y hizo mención a algo que yo no me había dado cuenta, no había reparado en eso, pero tiene toda la razón. En los procedimientos monitorios, y si ustedes quieren entender un poquito de mejor manera lo que voy a explicar este momento, vayan al artículo 356 del COGEP, que es la regla fundamental que rige el procedimiento monitorio, ¿no? En el primer inciso, el procedimiento monitorio, el código señala lo siguiente: la persona que pretenda cobrar una deuda determinada de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, ojo con todos esos requisitos que pone la ley, cuyo monto no exceda de 50 salarios básicos unificados, que no conste en título ejecutivo, ojo con todos los requisitos que va poniendo la ley, ¿sí? Podrá iniciar un procedimiento monitorio cuando se pruebe la deuda. Ojo con esta frase de la ley: se pruebe la deuda de alguna de las siguientes formas. Y a continuación, el código señala 5 numerales en donde ejemplifica la clase de documentos que sirven para probar deudas que se quieren cobrar por procedimiento monitorio. Y yo he visto, y me ha parecido siempre acertado, jueces que en la primera providencia, cuando sobre todo sospechan que hay algún problema con el documento que está utilizando la persona que demanda para tratar de acreditar la deuda, le mandan a aclarar. A mí mismo, la primera vez que hice una demanda monitoria, para mí estaba perfecta, estaba todo bien. El juez me pidió que le aclare cómo iba a acreditar el plazo vencido, porque del documento que yo presentaba, de todos los medios de prueba que yo presentaba, porque no era solo uno, si no aparecía que la deuda sea de plazo vencido. Ojo, ahí hay un pronunciamiento sobre la prueba que es legítimo. Podríamos decir, a ver, pero no habrá que esperar en este caso hasta la audiencia para hacer en fase de admisibilidad la discusión. Yo creo que en este caso específico del procedimiento monitorio sería desgastar innecesariamente actividad procesal cuando los jueces lo están haciendo de entrada perfectamente. Bien, y ahora entremos al último problema que quiero abordar en la conferencia del día de hoy: el problema de los jueces que no conceden auxilio judicial. Decía que hay ocasiones en donde en las demandas, en las contestaciones de la demanda, las partes procesales, una vez que anuncian todos los medios de prueba que están a su disposición, suelen solicitar auxilio judicial para acceder a ciertos medios de prueba que no están a su disposición, para los cuales necesitan de ley una orden del juez. Ya voy a explicar dentro de un momento en qué casos el juez debe y en qué casos no debe conceder el auxilio. Pero quiero dejar delineado de entrada el problema principal que venimos arrastrando, sí, desde que entró en vigencia el código, y parece que, más allá de que pasan los años,
más allá de que van pasando los años, no conseguimos realmente que haya un consenso entre los jueces del país respecto de este problema. ¿A cuál problema me refiero? A que algunos jueces no terminan de entender que esta institución llamada auxilio judicial, que dicho sea de paso no es nueva, no es que la inventó el COGEP, ya existía en el sistema procesal anterior, se han inventado un procedimiento que no está en la ley para concederlo o negarlo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Me refiero a ese grupo más o menos nutrido de colegas jueces y juezas en el Ecuador, que cuando leen en una demanda, en una contestación a la demanda que le solicitan las partes auxilio para acceder a un medio de prueba, les piden, no les aceptan la demanda a trámite o la contestación y les solicitan que justifiquen documentadamente, ¿sí?, que fueron a solicitar y que les negaron. Entonces, primer malentendido que tienen estos colegas y estas colegas jueces. Pensar que el auxilio judicial está diseñado para las ocasiones en donde la parte procesal solicita de una institución pública o privada cierta información o cierta documentación y le niegan. Entonces, si le negaron, yo le doy el acceso. Y eso es un error. No se trata de eso el auxilio judicial. El auxilio judicial no está diseñado para esta circunstancia. ¿Qué es el auxilio judicial? ¿Y en qué casos los jueces deben concederlo? Expliquemos entonces de la manera más sencilla esta institución jurídico-procesal. El auxilio judicial no es más que una orden emitida por un juez en una providencia. ¿Sí? ¿De qué se trata esa orden? Esa orden es un pedido que hace el juez de que una determinada institución pública o privada que resguarda información de carácter confidencial de una persona natural o jurídica, ¿sí?, levante esa confidencialidad y envíe esa información o esa documentación que va a ser utilizada como medio de prueba en el proceso. El acceso judicial de manera fundamental, no exclusiva, pero de manera fundamental sirve para eso, para levantar la reserva que determinadas leyes han puesto sobre cierta información personal de las personas naturales y jurídicas. Por eso llamo información personal. ¿Sí? Para eso sirve el auxilio judicial. Si ustedes revisan, hay disposiciones, por ejemplo, en la ley del Seguro Social, en la ley del Registro Civil, que ahora tiene un nombre un poco más esotérico y largo, en la ley de Registro de Datos Públicos, en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Hay toda una serie de disposiciones en el Código de la Salud, lo que se llama, el otro, respecto de cierta información de las personas que es de carácter reservado. ¿Sí? Yo no puedo ir a un banco, a una cooperativa y solicitar que me den los estados de cuenta o copias de los estados de cuenta de un ciudadano, porque hay una disposición legal en el Código Orgánico Monetario y Financiero que señala que en el Ecuador existe otra institución que se llama sigilo bancario, en virtud de la cual esa información es de carácter reservada. Y así se mantendrá hasta que un juez ordene, mándeme esa información reservada. Hay un interés que está por sobre el interés personal de este ciudadano y es el interés del Estado en todo proceso judicial. Por eso el juez tiene esa potestad de levantar ese sigilo. Las historias clínicas de las personas son confidenciales. Usted no puede ir a un hospital, a una clínica y pedir una copia de la historia clínica de un ciudadano para utilizarlo como prueba en un proceso, por ejemplo, de mala práctica médica, ¿sí? Tiene necesariamente que contar con una orden de juez. La historia laboral que reposa en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y así podría citar varios ejemplos, De manera fundamental, entonces, el auxilio judicial está pensado o tiene el propósito de que el juez, a petición de parte, levante esa reserva de ley, levante ese carácter confidencial, de acceso a información o documentación que tiene ese carácter confidencial. ¿Sí? ¿Para qué más sirve el auxilio judicial?
El artículo 142, numeral 7 del COGEP, en su parte ya casi final de ese numeral, señala también, y si tienen a mano el código revisen, que el auxilio judicial sirve para conceder acceso al objeto de la pericia. Recuerden que en el sistema del COGEP la prueba pericial debe ser anunciada y adjuntada también por regla general con los actos de proposición. Si yo voy a utilizar un peritaje, ese peritaje tiene que haber sido solicitado y tiene que haber sido presentado el informe antes de la presentación de la demanda. Pero hay ciertos casos en donde las partes procesales no tenemos acceso al objeto de la pericia, ¿sí? Ahí se me permite no adjuntarlo, solo lo anuncio y le pido al juez que dé una orden a quien corresponda para que me dé acceso y el perito pueda ir y hacer lo que tiene que hacer en el objeto, en el documento, en lo que sea que tiene que examinar. Y inclusive está pensado el auxilio judicial también, y esto está en el artículo 159 del COGEP, para conceder acceso a medios de prueba en poder de la contraparte. Pero si ustedes me preguntan, ¿para qué es que fundamentalmente se utiliza el acceso judicial? Yo diría que en más del 90% de los casos, para obtener acceso a información o documentación que tiene carácter confidencial, que tiene reserva de ley. Entonces, ¿en qué casos el juez debe conceder y en qué casos el juez no debe conceder auxilio judicial? Si la información a la que quiero tener acceso tiene reserva de ley, el auxilio judicial está bien pedido. Ni siquiera hay que estar fundamentando documentadamente como se han inventado los jueces que hay que hacerlo. No, es suficiente con que usted cite la disposición legal que otorga carácter confidencial a esa información. O sea, a mí me parece insulso, me parece casi un insulto a mi inteligencia, ¿sí? Que yo le pida auxilio judicial al juez para obtener una copia de los estados de una tarjeta de crédito en el Banco Bolivariano, por ejemplo, ¿sí? Y que el juez me pida que le pruebe documentadamente que fui a pedir y que me negaron. Pero si el juez ya debería saber que jamás me van a dar, pues, jamás. Me está pidiendo desde su pura mentalidad burocrática, ¿sí? Desde el puro pensamiento mecánico con el que se ejerce de vez en cuando las judicaturas en este país, ¿sí? Me está pidiendo que vaya a hacer una gestión inútil, una gestión que él ya sabe que no va a conducir jamás a buen puerto. Entonces, sobre esto es que nos advertía el viejo maestro Eduardo Juan Couture hace más de 70 años, me parece, ¿sí? Cuando escribí esa famosa frase de cuidaránse abogados y cuidaránse jueces, sobre todo, de hacer del proceso una misa jurídica, ¿sí? El formalismo por el formalismo aplicado sin pensar. Ok, entonces, ahí tiene razón de ser el auxilio judicial. El juez, si la información tiene reserva de ley, si no tengo acceso al objeto de la pericia, si el medio de prueba está en poder de la contraparte y la contraparte no me ha dado chance de acceder, pido el auxilio judicial y el juez me lo tiene que dar. Pero si yo le pido auxilio judicial, por ejemplo, para acceder a información que no tiene reserva de ley y es de acceso público, me lo tiene que negar. Y si me lo niega, está muy bien negado. Y el error tiene que asumirlo el abogado o la abogada que hizo ese pedido injustificado, indebido. Bien. Otra pregunta más que quería plantear hoy. ¿Por qué el auxilio judicial, en mi criterio, debe concederse en la providencia donde se admite a trámite la demanda? ¿Sí? Que es la primera o la segunda providencia que dicta el juez en todo proceso. ¿Por qué me planteo esta pregunta primero? Me planteo esta pregunta porque hay bastantes jueces en este país que han adoptado una posición, en mi criterio, errada. No conceden de entrada el auxilio que les solicitan las partes. Ni siquiera se pronuncian sobre si conceden o no conceden, sino que dicen o dejan para hacer ese pronunciamiento y esa resolución en audiencia después de que se haya pasado la fase de admisibilidad de los medios de prueba. ¿Cuál es la idea que está detrás de este pensamiento con el que algunos jueces abordan este problema? ¿No?
primero hay que revisar si el medio de prueba que me están solicitando es pertinente, es útil, es conducente, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se hace en fase de admisibilidad. Solo si pasa fase de admisibilidad, le concedo. Pero ahí hay un problema. Y es un problema que en algunas provincias del país, como Manabí, es más o menos generalizado. Hablo con conocimiento de causa. ¿Sí? El problema es que cuando muchos jueces adoptan esta posición y en audiencia después de fase de admisibilidad aceptan que está bien pedido el auxilio judicial y lo conceden, tienen que suspender la audiencia. Y nos enfrentamos a otro problema, que es un problema más grave. El Consejo de la Judicatura, en la época en la que se expidió el COGEP, hacía maromas, llegó inclusive en una época a poner sumarios administrativos a todo juez que difería o suspendía indebidamente una audiencia. ¿Ya? O sea, las audiencias tienen que hacerse siempre y tienen que terminarse. Pero aquí tenemos un caso en donde, por una razón no justificable, porque además no está prevista en la ley en ninguna parte, los jueces están suspendiendo audiencias. Problema número 1. Y la solución es simple, pero no la alcanzan a ver a veces. El auxilio judicial debe concederse de entrada, en la providencia en donde se califica la demanda, la contestación de la demanda. Lo que el juez tiene que saber es en qué casos debe concederlo y en qué casos no debe concederlo. ¿Ok? Si el juez tiene claro eso, no tiene que temblarle la mano para en la primera providencia o en la segunda decir no concedo o sí concedo. No está haciendo ningún pronunciamiento respecto de la prueba, del anuncio probatorio. El problema es que ahora también hay jueces que se están escudando en la reforma del 146, y miren, ese es un problema agregado que tiene esta reforma un poco inconsulta, un poco desatinada del 146, ¿no? Ahora se agarran de la prohibición de pronunciarse sobre el anuncio probatorio y dicen, es que yo no me puedo pronunciar sobre el auxilio judicial porque la ley me prohíbe. Pero por Dios, este es un pronunciamiento, insisto, no solamente posible, sino necesario. Que el juez esté seguro si debe conceder o no debe conceder. Y en la primera o segunda providencia diga concede. No está haciendo admisibilidad, ojo. Lo único que está es facilitando que la parte procesal que ha solicitado su auxilio, el auxilio del juez para traer al proceso un medio probatorio, lo pueda traer. Ese proceso llega a ese documento, por ejemplo, llega al expediente, y en audiencia, cuando se hace fase de admisibilidad, puede pasar o no puede pasar fase de admisibilidad. Recién ahí se resolverá si el medio de prueba va a jugar en la audiencia y va a poder ser practicado o se queda afuera. Entonces, miren, la solución, insisto, es relativamente simple. El hecho de que los jueces estén aplazando el pronunciamiento sobre conceder o no conceder auxilio judicial hasta la audiencia implica, en mi criterio, además, una afrenta, una violación, una desconsideración con el principio de economía procesal. ¿Sí? Claro, o sea, por economía procesal me pronuncio de entrada y así ya no voy a tener que suspender la audiencia luego. Pero como decido no hacerlo, sin justificación válida en mi criterio, llega a la audiencia, decido que está bien pedido y me toca suspender, ¿no? Lo que hubiera podido resolverse el caso en una sola audiencia ya es una audiencia suspendida y un segundo día de audiencias que no estaba previsto. A modo de conclusión, para terminar esta conferencia, la primera conclusión que quiero plantear de todo lo que he dicho hasta el momento, y gracias por seguirme, voy a hacer casi 45 minutos exactos, ya el Milton me está viendo por ahí, que no me alargue mucho, creo. Los jueces están, queridos colegas, queridos estudiantes de Derecho, para facilitar la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, no para obstruirla. Pero cuando los jueces se inventan requisitos y formalidades sin sentido, que no están además en la ley, ¿sí? Y van generando trabas en el desarrollo de los procesos, están afectando justamente esa tutela efectiva que es un mandato constitucional.
quisiera que realmente los colegas jueces que me están escuchando mediten en esto. El juez tiene que hacer siempre lo posible y a veces hasta lo imposible, porque el proceso no sea declarado nulo, por declarar siempre la validez procesal, por sanear todo lo que se pueda sanear, por no interrumpir, por facilitar el desenvolvimiento de los procesos, que de por sí ya son complicados, ya son lentos, ya son engorrosos en nuestro país. Algún otro día me va a gustar hablar, por ejemplo, del tema de la citación, que de manera inexplicable sigue siendo la piedra en el zapato del nuevo sistema procesal. La citación, ¿no? Un acto administrativo, ni siquiera un acto de naturaleza estrictamente jurisdiccional, que se convierte en una barrera para el buen funcionamiento del sistema. Una segunda conclusión: creo que urge capacitar adecuadamente a muchos jueces sobre la naturaleza del auxilio judicial. Espero que haya quedado más o menos claro en esta corta conferencia. Lo que he intentado es trazar las líneas fundamentales de en qué consiste esta institución jurídico-procesal. Porque, insisto, al poner trabas para concederlo, al poner trabas para conceder el auxilio judicial como las que están poniendo cuando piden, inventándose disposiciones que no están en el COGEP, que las partes procesales justifiquen documentadamente que han ido a pedir y les han negado, ¿sí? Lo que están en el fondo es afectando gravemente el derecho de defensa de las partes procesales, porque lo que ocurre en los hechos, en muchos casos, en bastantes procesos en este país, es que hay partes procesales que se están quedando sin medios de prueba y a veces sin medios de prueba que pueden ser trascendentales para defender su posición en el proceso. Si la parte confiaba en que el juez le iba a dar el auxilio judicial y el juez inmotivadamente, ilegalmente no se lo concede, ¿sí? Está afectando gravemente el derecho de defensa de las partes. Y eso puede, en última instancia, podría dar lugar hasta alguna acción de tipo constitucional, se me ha ocurrido en algún momento, para impugnar, ¿no? Cuánto ha afectado. Recuerden que vía acción extraordinaria de protección se puede reclamar contra violaciones, por ejemplo, del debido proceso de los jueces en los procesos. ¿Cuánto puede haber afectado una decisión de negar el auxilio judicial de un juez a una parte procesal? ¿Se podría discutir en una acción extraordinaria de protección? Interesante, ¿no? Interesante. La última conclusión que quiero plantear para terminar: la reforma del 146 del COGEP, que ha prohibido a los jueces hacer pronunciamientos sobre los medios de prueba, es superficial, es una mala reforma y crea más problemas en el fondo de los que los soluciona. Espero que todo lo que he dicho sobre este 146 del COGEP les haya dado algunos tips de por qué vengo sosteniendo esto, no ahora, ya hace un buen tiempo, casi desde cuando se emitió la reforma mismo en junio del 2019. En conclusión, eso deberá ser reformado en algún momento, es decir, tendremos que reformar la reforma para componer lo que el legislador ha hecho, en mi criterio, mal, ¿sí? Así es que hasta ahí voy a llegar con esta conferencia el día de hoy y les doy paso a mis colegas procesalistas, Alfredo, Milton, para que disparen a discreción o conversemos de lo que quieran conversar. Alfredo, buenas noches, qué gusto. Buenas noches, Jorge. Bueno, Sensei Jorge Mazón, como yo le decía en redes sociales antes de estar de este programa, ¿no? Siempre es excelente escucharte, muy didáctica tu charla, una sencillez para explicar. Yo siempre digo que se ve la calidad del maestro cuando puede explicar de forma sencilla conceptos que tienen mucha complejidad. Y creo que tú en ese sentido llegas a ser realmente un maestro Jedi, ¿no? De la fuerza que nosotros hemos aprendido bastante. Me vas a hacer sonrojar. Sí, siempre por eso es bueno escuchar. Y fíjate que a mí me gusta mucho leer entre líneas del COGEP, ¿no? O sea, incluso a veces es un poco chistoso porque alguna vez conversaba con un amigo que es estudiante de Derecho que me llamó como a las 7 de la noche a hacerme una consulta y decía, ve, de casualidad tengo aquí mi COGEP, porque a veces lo cargo y me gusta empezar a revisar cosas. Pero me has puesto a pensar sobre todo en el tema, por ejemplo, de qué es lo que sucede cuando como abogados recibimos una boleta de convocatoria a audiencia, por ejemplo, y los jueces dicen, en la audiencia se receptarán los testimonios y que comparezcan en persona las partes para la declaración que ha sido pedida. O sea,
ni siquiera en la calificación de un acto de proposición, sino es en la convocatoria, en la providencia de convocatoria de audiencia. Entonces, por ejemplo, tú hablabas de los testigos, y alguna vez me sucedió de que la jueza ya ponía de que las partes, en este caso yo patrocinaba el demandado, debían comparecer personalmente a la declaración, ¿no? Porque así había sido pedida. Y era un formato, porque obviamente cuando fui a la audiencia, yo le hice notar a la jueza de que la parte no lo había, o sea, la contraparte no había pedido que comparezca en persona mi cliente. Entonces, fui como procurador. Entonces, pero yo decía, si el otro abogado se pone un poquito pilas, va a decir, no, pero está ordenado en providencia, una providencia que está en firme y por lo tanto no puede ser. Entonces, son cositas interesantes que se van dando. Y también te quería hacer un comentario porque también hay una pregunta que nos hace Pero Cornejo desde Facebook y que yo también la estaba pensando. Quizás deberíamos, por el tema de acceso a la prueba, porque me sucedió, por ejemplo, me sucedió un caso puntual de un tema de propiedad intelectual, que necesitábamos, en este caso, presentar los expedientes completos de unas tutelas administrativas e incorporarlos al proceso. Entonces lo habíamos pedido ya porque nuestro cliente tenía solamente lo que eran resoluciones o ciertas actuaciones, pero no todo el expediente. Entonces necesitábamos todo el expediente y presentamos por escrito en su momento a la autoridad, en este caso el SENADI, como con 3 meses de anticipación, porque era una demanda un poco compleja, y nunca nos contestó el SENADI, ni siquiera nos contestó. Entonces el expediente es público, pero en ese caso justificamos que no nos había contestado nadie, y ahí nos concedió la jueza el acceso judicial, pero nos lo concedió. Ese es el caso donde el medio de prueba está en poder de la contraparte. Claro, pero el SENADI no era el demandado. El SENADI no era el demandado, ya. No era el demandado, era una entidad pública, estamos demandando a la persona, entonces hay una excepción justamente. Pero es información, a ver, aclaremos a propósito de lo que ya estás preguntando, aprovechemos y aclaremos conceptos, que es el sentido también de hacer un poco de pedagogía con estas conferencias, ¿no? Esa es información de acceso público, mira. Y el SENADI no tenía por qué negarte la información que le estaba solicitando. En ese caso, cuando la información es de acceso público e indebidamente te la niegan, ahí está bien, pues, que tú de alguna manera acredites con documentos que pediste pero que no te han contestado. Tú tienes que haber tenido ahí un oficio, ¿no es cierto?, de la petición que le hiciste al SENADI, y con eso justificas ante el juez y dicen, mire, en tal fecha yo le pedí al SENADI que me dé esta información, no me la ha dado, ordene usted que me la dé. Ahí sí, aun cuando la información no es de carácter confidencial, ante la negativa o negligencia de la parte que posee, que está en poder de la información, a entregártela, pues viene la orden del juez para facilitarte el acceso. Sí, exactamente, y justamente fue por eso, nunca nos contestó el SENADI en más o menos 3 meses, hasta que se hizo la audiencia, acreditamos eso. El tema fue que precisamente se tuvo que suspenderse la audiencia para que se haga recién este pedido de auxilio judicial, digámoslo así, ¿no? Ahora, otro tema, aprovecho para preguntarte, Jorge, y esto ya es una duda también que estaba pensando desde toda la semana, desde que estamos coordinando el programa. ¿No crees que hasta cierto punto igual el juez debería hacer una especie de calificación de pertinencia del auxilio judicial? Porque puede ser que yo como parte te solicite a ti como juez un auxilio judicial por algo que en verdad no tiene nada que ver con lo que vendría a ser un objeto potencial de mi pretensión, por ejemplo. Algo debería haber por menos de calificación del juez al momento de examinar el auxilio judicial, porque yo estoy contigo en el sentido que el auxilio judicial debería tratarse al momento de calificar la demanda o el acto de proposición. Verás, a mí me parece complejo eso. El momento en que el juez ya entre a ese tipo de examen, una vez más, va a estar haciendo admisibilidad anticipadamente. Yo creo que el juez debe hacer admisibilidad en el momento señalado en la ley para hacer admisibilidad. Y no debe complicarse con el auxilio judicial. El problema es que hay montones de negativas a conceder auxilio judicial indebidas, ¿no? Hay muchas solicitudes de auxilio que se han hecho y se siguen haciendo todos los días por muchos colegas que presentan demandas, que contestan demandas y que piden bien. A veces, mira, a veces les falta a lo mejor argumentar, fundamentar un poquito el pedido. Yo he dicho, la fundamentación es sencilla, ¿no? Si yo voy a pedir acceso a una historia laboral de un ciudadano, que es información que tiene el IES, busco el artículo pertinente en la Ley de Seguridad Social y le digo, señor juez, la Ley de Seguro Social me dice que esta información es confidencial, se puede levantar con su orden, deme acceso a usted.
auxílieme, ¿ya? Hasta ahí, punto. A veces he pensado que incluso si no lo fundamentas, ¿sí? En virtud del principio iura nobis curia, no sé si estoy forzando un poco. No sé si estoy forzando un poco. Me encantaría que el Milton, por ejemplo, que fue juez sobre esto, me comentara, pero incluso si no se fundamenta como el juez es el conocedor del derecho, ¿sí? El juez debería saber si se trata de información que necesita auxilio judicial o no necesita auxilio judicial, ¿sí? Si yo le pido la información del Senadi, para tomar nuevamente tu ejemplo, Alfredo, ¿no? Pero no le justifico de ninguna manera que hice el intento y que no me dieron, el juez me la va a negar y está bien negado, ¿no? Si yo no le explico al juez que pese a ser información de acceso público, ya hice el intento y no me lo han dado, pues el juez no tiene por qué saber eso y me lo va a negar. Eso. Sí, perfecto. O sea, más o menos tu posición sería que todo auxilio judicial se despache de inicio y que luego en la fase de admisibilidad se vea si es que entra o no el proceso Que para despache concediendo o negando, según sea o no que haya proceder. que conceder o negar. Esa es mi posición. Perfecto, perfecto, comprendo. Clarísimo, clarísimo. No sé si Milton quiera aprovechar, aportar al tema que O estamos. sea, la verdad, muchísimas gracias y la verdad es que el planteo general es interesante, aunque claro, en la casuística abstracta podrían darse algunas cosas que sí ponen a pensar un poco lo que dice Alfredo de tal vez tener una postura un poco mixta. ¿Y por qué? Por ejemplo, en el auxilio judicial que pueda solicitarse para información que esté protegida por el secreto industrial, por poner un ejemplo concreto, a privados, no a sector público. Yo soy un ex consultor de una industria y esta industria ha desarrollado unas cosas con mi ayuda. Yo estoy en algún litigio que puede estar relacionado en menor o mayor medida con una actividad, sea de tipo civil o de tipo laboral, que yo he realizado pues, con el emprendimiento en concreto, y estoy solicitando de parte de prueba protegida por el secreto industrial, que lo puedo solicitar y puede ser debida o indebida. Y yo veo los dos problemas, porque en un problema es, no me puedo inventar requisitos, porque yo podría decir que existen algunos requisitos directos o indirectos en leyes como leyes que regulan el habeas data o leyes que regulan la ley el recurso de acceso a la información pública. Existe algún requisito de petición previa, pero en este caso es un caso de privados. Y en este caso de privados también yo podría usar ese resorte para obtener información más allá de la que la necesito. Pero el otro punto que comenta Jorge Luis, que estoy de acuerdo, es debemos restringir o debemos proscribir posibilidades de hacer adelantamiento de admisibilidad, porque además el juez carece de información, en sentido práctico, el juez carece de información veraz para poder hacer una admisibilidad en calificación sin la contestación, por ejemplo. Pero en ese contexto, otra pregunta que ha surgido internamente en el chat con Bolívar Vergara, otro de los copanelistas, que me le quiero tomar y me le quiero robar un momento porque Dale. tengo algunos matices en la cabeza. Está relacionado con esta proscripción de admisibilidad en la calificación de la demanda, pero también conectado con temas como, por ejemplo, las medidas cautelares. Existen, pues, las providencias preventivas, tienen básicamente la documentación tasada para la determinación de ciertas providencias preventivas, pero en materia contencioso administrativa, pues existe la idea de la medida cautelar amplísima, es decir, la suspensión del acto administrativo con un juicio indiciario. Y ese juicio indiciario, pues, una retardo injustificado, una periculum in mora, pero la verosimilitud del derecho. Para yo llegar a la verosimilitud del derecho como el otro requisito para poder lograr esta pretensión de medida cautelar seminominada, tengo que hacer un análisis que seguramente será documental. Mi pregunta es, ¿un juez podría hacer este análisis a base de la documentación del accionante, conceder una medida cautelar y luego, en la fase correspondiente, en la audiencia preliminar o en la audiencia de juicio, la documentación que utilizó para conceder esa cautelar, decir, ¿sabes qué? Esta documentación no es admisible por no ser, no sé, no ser útil. Eso llevaría al juez a desdecirse qué inconvenientes podría tener el juzgador. La no admisión de un documento que fue utilizado para conceder una cautelar, ya en la etapa en la que no se admite, hace que caiga la cautelar automáticamente.
¿Cómo lo ve usted, doctor? Son dudas que A nos ver, surgen. yo no hago materia contencioso administrativa y siempre confieso mi profunda ignorancia en ese sentido, pero me surgen dudas de naturaleza conceptual de entrada, ¿sí? El auxilio judicial es una institución que está pensada sobre todo para acceder a medios de prueba. Medios de No, prueba. solamente un matiz, Luis, más allá de que sea un tema concreto, otra materia, solo en términos generales. Estoy para conceder una cautelar, o sea, para conceder una cautelar que puede ser cualquiera, estoy revisando documentación. Esa documentación todavía no la estoy calificando como prueba documental, porque todavía pues no estoy en la etapa correspondiente para ello. ¿Puedes hablar de prueba ahí? Es un tema Es la primera duda que me surge, de hecho. La primera duda que me Sí, surge. yo creo un poco para hablar en idioma del COGEP, creo que quizás, Milton, podemos hablar de providencias preventivas, digamos así, porque Sí, básicamente pues, sí, sí, pero a ver, estamos entre procesalistas y esas son las cosas que a veces los procesalistas en las que nos detenemos, ¿no? La pregunta es complejísima, la que hizo el Milton, ni siquiera estoy seguro de haberla entendido, pero de las cosas... La voy a tratar de poner en tema, Pero de en un las lenguaje cosas más abstracto. de las cosas de entrada que yo podría decir, ¿no? Que me parece interesante también, es cuando tú quieres justificar la necesidad de una medida cautelar en un proceso de cualquier naturaleza, la documentación que adjuntas es prueba. Muy buena pregunta. Prueba. Muy buena pregunta. ¿Sí? Porque desde la teoría judicial de la prueba, ¿no? Las pruebas tienen los medios de prueba, porque los documentos, por ejemplo, son medios de prueba. La teoría dice que se convierten en prueba ya cuando los practicas, ¿no? Pero antes de practicarse son medios de prueba, ¿no? ¿Ya? Medios de prueba documental, medios de prueba testimonial, pericial, etc. ¿Son medios de prueba? Otra, ¿para qué sirven los medios de prueba? Los medios de prueba sirven en el proceso para acreditar los hechos controvertidos. En todo proceso de lo que se trata, ¿no es cierto?, es de que el juez pueda determinar en una fase temprana, ahora con el objeto de la controversia, cuáles son los puntos del debate. Y eso te sirve para varias cosas, entre otras para poder determinar qué medios de prueba son pertinentes y qué medios de prueba no son pertinentes. Pero los medios de prueba son documentos, son testimonios, son informes periciales defendidos en audiencia por los expertos que hacen relación con los hechos controvertidos. Los documentos a los que te refieres, yo me reservo la duda de si poder hablar de medios de prueba. Solamente como para... Ajá. Perdón, solamente como para ponerlo en un caso de providencia preventiva, a propósito lo comenta Alfredo, el 125 para el secuestro. Secuestro de la retención es necesaria la prueba del crédito y la prueba de que los bienes del deudor se encuentran en tal estado que va a tratar de enajenarlos. Existe una documentación a propósito de esto que yo la presento en el acto propositivo solicitando la providencia preventiva de secuestro. Y mira, el mismo código habla de prueba, ¿no? Que se pruebe, que se pruebe. Y son cositas que a mí a veces me dejan pensando sobre cómo está redactado nuestro código, ¿no? Si es que no faltó un poco de mejor técnica, un poco de gente que conozca un poco más de algunos temas específicos del derecho procesal y que asesore adecuadamente al legislador, porque a mí algo conozco de la materia, oye, enseño teoría de la prueba en una universidad y estas son las cosas que a veces me desconciertan también. Y Milton, permíteme que llegue hasta ahí porque como te decía, es un tema complejo el que estás planteando, es una materia además que yo no la hago. Estaba viendo aquí en el chat de la sala de Zoom una pregunta que la quiero contestar con la venia de ustedes, ¿no? Y porque además me puedo tomar esas licencias porque soy además el director del programa. Espérate que ahora ya se fue para arriba y la estoy ubicando ahora mismo, ¿no? Era una pregunta que la planteó Washington Campoverde. Cuando hay negativa se puede plantear una solicitud preprocesal, numeral 4 del artículo 231 del Código Orgánico de la Función Judicial. A ver, Washington, es buen punto el que planteas, aunque la pregunta está planteada un poco mal, ¿sí?
No es que cuando hay negativa tú puedes ir a hacer una diligencia preprocesal porque ya estás muy tarde. La diligencia preprocesal que está prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial, como su nombre lo indica, es preprocesal. Cuidado con confundirla con las diligencias preparatorias que están previstas en el COGEP entre el 120 y el 123. Esas son de otra naturaleza y tienen propósitos parecidos a veces y distintos también en otros casos. Las preprocesales para las cuales tienen competencia los jueces de contravenciones, aunque muchos se niegan inexplicablemente a concederlas, son justamente para eso. Mira, una de las posibilidades que tiene un abogado, y he visto abogados que utilizan estas diligencias en las localidades donde los jueces de contravenciones asumen lo que está establecido en la ley y facilitan el auxilio judicial para acceder a ciertos medios de prueba. En el fondo, el principio es el mismo. Tú vas donde un juez de contravenciones y le dices, a ver, como diligencia preprocesal necesito obtener una cierta documentación que voy a utilizar como prueba en un proceso posterior. ¿Sí? Deme auxilio judicial para acceder a esta documentación del registro civil de fulano de tal. Justificado, el juez te da el auxilio. No estás todavía en el proceso, es una diligencia preprocesal. ¿En qué concluye esa diligencia preprocesal? En que el registro civil le envía la documentación al juez y el juez te la entrega. Y con eso tú ya estás en posesión de ese medio probatorio al que no tenías acceso antes de demandar. Está bien, es un camino legítimo también. Insisto, hay localidades donde he visto abogados que las utilizan porque hay jueces que las conceden. El problema que tenemos en Quito, por ejemplo, es que por regla general, inmotivadamente, los jueces no las conceden, los jueces de contravenciones, ahora jueces penales que han asumido la competencia de ser jueces de contravenciones también, y a veces ni siquiera te explican por qué te lo niegan, ¿no? Y hay otra aquí en el chat que ha hecho mi buen amigo Hugo Guzmán, que es uno de los asiduos asistentes a los programas de los procesalistas. Huguito, te veo ahí y te mando un abrazo, un saludo. Es mi buen amigo, abogado. Está saludando a Hugo en este momento. Sí, lo estoy viendo aquí, exactamente. Dice, ¿qué sucede? Hugo dice, ¿qué sucede si la contraparte no presenta los documentos que mantiene en su poder antes o durante la realización de la audiencia, bajo el entendido de que para el actor es prueba relevante? A ver, estamos hablando de prueba documental en poder de la contraparte y el 159 del COGEP, Huguito, expresamente dice que tú puedes solicitar auxilio judicial para acceder a esa prueba documental que está en poder de la contraparte. Habrá que explicarle al juez, mejor si es que has hecho algún intento de acceder, generalmente ya podemos imaginar que el intento va a ser infructuoso de entrada, pero si no, justificando adecuadamente, el juez te va a conceder. El momento en que el juez emitió la orden judicial, la contraparte ya no puede hacerse el quite. Tiene que presentar. Y si no lo tiene, tendrá que justificar por qué no lo tiene. Pero lo que no puede ocurrir es simplemente que no se pronuncie, no diga nada y no lo presente. Porque ahí en lo que estamos es en un tema de desacato de una orden judicial. O sea, las órdenes de los jueces no se los puede pasar los abogados o los ciudadanos por el forro así nomás. Una orden de un juez es una orden de un juez y todo abogado tiene que tener recursos procesales para hacer cumplir. Tendrás que insistir, tendrás que hacerle notar a ese juez, ¿sí?, que hay un desacato, que hay una orden que está siendo incumplida. Los jueces tienen, de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, algunas potestades para, incluso coercitivas, para obligar a las partes procesales remisas a cumplir con sus órdenes, a cumplirlas. Por ejemplo, hay multas que pueden ser impuestas. Y esa es súper efectiva, Hugo. El momento en que un juez empieza a darle en el bolsillo a la contraparte, verás cómo asome el documento y lo presenta nomás. ¿Sí? Así es que eso, Huguito. Lo que no puede pasar tampoco, Huguito, es que estés esperando hasta la audiencia para que lo presente. ¿Sí? Recuerda que los medios de prueba tienen que estar en el expediente antes de la audiencia. Si no, no vas a poder preparar bien esa audiencia nunca. Colegas, no sé si estamos terminando. ¿Hay algo más? Una preguntita más, Jorge. Quería aprovechar ahora que estamos un poco filosofando, porque nos podemos ir de largo, pero por un poco para ir cortando. Ok, dale.
Te hago una consulta. A ver, si yo hago una solicitud de auxilio judicial en la demanda y el juez, supongamos que el juez en la providencia de calificación me la niega, si seguimos nuestra tesis de que debería ser en la calificación, ¿yo debería considerar eso como un auto interlocutorio apelable de inadmisión de prueba? No, no creo, no, porque el auto que está dictando el juez es el auto de calificación de la demanda o de la contestación de la demanda. No es que está dictando dos autos. Claro, ¿y qué recurso tendría yo entonces? Claro, solamente tiene recursos horizontales, contra esos recursos horizontales. Pero sin perjuicio de que, analizado bien el caso, vos veas ahí, si es que es un medio de prueba trascendental y vos estás ya abocado a lanzarte a litigar ese proceso. Mira que hay errores que los abogados cometemos a veces y que son subsanables en etapa temprana, vía reforma de la demanda, vía retiro de la demanda, inclusive, que son dos instituciones que están previstas en el código. Lo grave es cuando ya estás fuera de término, fuera de tiempo, no de término, de tiempo para retirar o reformar, y el juez te niega indebidamente. Ahí de lo que se trata es de dejar bien dicho, por escrito, esas violaciones del debido proceso, porque yo explicaba en la conferencia y espero que haya quedado claro. Eso en mi criterio es una violación del debido proceso. Es un atentado contra el derecho de defensa. Ahí tienes entre las garantías del debido proceso que está en el 76 de la Constitución el derecho a presentar pruebas, por ejemplo. Si el juez utiliza una disposición, no. Si el juez de manera ilegal, porque no es que utiliza una disposición, no hay ninguna disposición que ampare esa negativa. Si te niega, te está coartando tu derecho de presentar pruebas en el proceso. Y si se trataba de una prueba trascendental, posiblemente ya te deja hipotecado hasta el final. En esos casos yo lo que recomiendo es deja bien claro, dicho. Ahí en el recurso de apelación podrás apelar, por ejemplo, de la sentencia de primera instancia si te es desfavorable y ahí volver a insistir. Y en todos los momentos en que puedas y sea pertinente seguir insistiendo. Y por último, a veces uno ya le está apuntando a la acción extraordinaria de protección con esos reclamos y esas puntualizaciones que va dejando. Son huellas, ¿no es cierto?, que vas dejando en el proceso y que las vas a retomar muchísimo más tarde. Eso es, mi querido Alfredo. Clarísimo. Bolívar va a sumar también ahora al programa. Bolívar, qué gusto. ¿Cómo estás? Está sin audio, espérate. Activemos el audio, Bolívar, por favor. Ahora sí, ¿sí me escuchan? Ya te tenemos, Bolívar. Bienvenido. No, muchas gracias nuevamente a ti, Jorge, por esta invitación que nos haces pues, semanalmente pues, para discutir temas de derecho procesal en horas inconstitucionales, como tú lo sueles decir. Ha sido una charla bastante ilustrativa. Me sumo a las palabras de Alfredo. Tienes una forma de comunicarte pues, propiamente de un pedagogo, ¿no? Para hacer entender pues, complejos conceptos de una manera muy fácil y muy sencilla. Y bueno, pues en esta misma onda invitamos pues, a nuestros asiduos oyentes para que se sigan pues, conectando los días viernes o a veces los días sábados en los siguientes programas de los procesalistas. Pues, una muy buena noche con todos y mi agradecimiento por su presencia el día de hoy. Gracias. Gracias por la invitación a mi programa. Un abrazo para todo el mundo. Gracias, Milton. Esperamos, Jorge Luis, que te hayas divertido muchísimo en tu programa. Por favor, ven cuando quieras. Un abrazo a todos y tengan todos un buen feliz de semana. Un abrazo. Gracias. Volvemos el próximo viernes con los procesalistas. Un abrazo. Buen fin de semana a todos. Ok. Bye, bye.